Iam dudum cernimus condena la civilización anticristiana. Del Papa Pius IX. Alocución de su Santidad el Papa Pío septiembre de 1861. Venerables hermanos. Desde hace mucho tiempo hemos visto, venerables hermanos, porque miserable conflicto se agita la sociedad civil, especialmente en estos tiempos desdichados nuestros, por la acalorada guerra entre verdad y error, virtud y vicio, luz y tinieblas. De hecho, algunos, por un lado, apoyan algunas máximas de la civilización moderna, como la llaman, y otros, en cambio, defienden los derechos de la justicia y de nuestra sagrada religión. Los primeros piden que el romano pontífice se reconcilie con el progreso, con el liberalismo, como dicen, y con la civilización actual. Estos últimos piden con razón que los principios inamovibles e inquebrantables de la justicia eterna se mantengan inviolados e intactos, y se conserva ilesa la virtud saludable de nuestra religión divina, que propaga la gloria de Dios, provee un remedio apropiado para los muchos males que afligen a la humanidad, y es la única y verdadera norma por la cual los hijos de los hombres, después de haber sido educados para cada virtud en esta vida mortal, son conducidos al puerto de la bienaventuranza eterna. Pero los mecenas de la civilización actual no consienten esta diferencia, ya que se proclaman verdaderos y sinceros amigos de la religión. Ciertamente nos gustaría confiar en ellos, si los hechos muy tristes, que están ahí para que todos los vean, no muestran completamente lo contrario. De hecho, hay una sola religión verdadera y santa en toda la tierra, fundada e instituida por Cristo mismo, nuestro Señor, ella, Madre fecunda y sustentadora de todas las virtudes, perseguidora de vicios, liberadora de almas, indicador de la verdadera felicidad, se llama católica, apostólica, romana. ¿Qué debe pensarse entonces de los que viven fuera de este arca de la salud? Ya lo declaramos en otra ocasión en nuestra alocución consistorial del 9 de diciembre de 1854, aquí confirmamos la misma doctrina. Por eso pedimos a los que nos invitan que extiendan una mano amiga a la civilización actual, si los hechos son tales que puedan inducir al vicario de Cristo en la tierra, establecido sobrenaturalmente por Cristo mismo a defender la pureza de su doctrina celestial y alimentarla a los corderos y las ovejas, confirmando a ambos en él, preguntamos si los hechos pueden inducirle, sin una falta gravísima de conciencia y sin el mayor escándalo para toda buena gente, a asociarse hoy con la civilización antes mencionada, por cuya obra ocurren tantos males tan grandes y nunca suficientemente deplorados, tantos horribles. Se promulgan opiniones y tantos errores y falsos principios completamente opuestos a la religión católica y su doctrina. Tampoco nadie ignora que entre estos hechos se encuentra la destrucción total de las mismas solemnes convenciones, formalmente realizado entre esta sede apostólica y los soberanos reales, como sucedió recientemente en Nápoles. De lo cual nosotros, en esta muy amplia asamblea vuestra, con toda la fuerza de nuestro espíritu nos quejamos, venerables hermanos, y protestamos supremamente de la misma manera que en otras ocasiones hemos protestado contra ataques y violaciones similares. Esta civilización moderna, entonces, mientras favorece cualquier culto no católico, y admite a los mismos infieles en el empleo público, y abre las escuelas católicas a sus hijos, está enojada contra las órdenes religiosas, contra los institutos fundados para educar católicamente a la juventud. Contra muchísimos eclesiásticos de todos los grados, incluso contra los investidos de muy amplia dignidad, no pocos de los cuales llevan la vida miserablemente o en la incertidumbre del exilio o en la cárcel, y también contra ilustres laicos que, vinculados a nosotros y a este Santa Sede, defiende enérgicamente la causa de la religión y la justicia. Esta civilización, mientras otorga subsidios a personas e institutos no católicos, despoja a la Iglesia de sus posesiones más justas y utiliza todos los consejos y todos los artes para disminuir la eficacia saludable de la Iglesia misma. Además, podría el romano pontífice extender su derecho amistoso a esta civilización, y con él entrar en pactos y alianzas desde el corazón. Que sus propios nombres sean restituidos a las cosas, y esta Santa Sede siempre estará consintiendo a sí misma. De hecho, siempre fue la patrona y defensora de la verdadera civilización, y los monumentos de la historia atestiguan y prueban elocuentemente que en todos los tiempos esta Santa Sede trajo siempre y en todas partes, incluso entre los pueblos más remotos y bárbaros, la verdadera y sincera humanidad de las costumbres, la sabiduría y la disciplina. Pero queriendo definir con el nombre de civilización un sistema construido con el propósito de debilitar y quizás incluso destruir la Iglesia de Cristo, ciertamente esta Santa Sede y el romano pontífice nunca podrán adaptarse a esta civilización. De hecho, como muy sabiamente dice el apóstol, ¿qué comunicación puede haber entre la justicia y la iniquidad, o qué sociabilidad entre la luz y las tinieblas? Y por tanto, ¿qué acuerdo entre Cristo y Belial? 2 Ioar 6, 14-15. Con qué buena fe, entonces, los perturbadores y mecenas de las sediciones alzan la voz exagerando los esfuerzos que en vano hicieron para reconciliarse con el romano pontífice.
Puesto que saca todas sus fuerzas de los principios de la justicia eterna, ¿cómo podría abandonarlos alguna vez, para que la Santísima Fe se debilite, e Italia se encuentre en peligro de perder su máximo esplendor y la gloria de la que brilla desde 19 siglos? Por su posesión del centro y asiento de la verdad católica. Tampoco se puede objetar que esta sede apostólica, en asuntos relacionados con el Principado civil, cerró los oídos a las peticiones de quienes manifestaron su deseo de una administración más libre. Por no hablar de viejos ejemplos, hablaremos de estos tiempos infelices. Cuando Italia tuvo instituciones más libres de sus principios legítimos, nosotros con espíritu paternal llamamos a una parte de nuestros hijos a la administración civil del Estado Pontificio, e hicimos las oportunas concesiones, ordenadas sin embargo con las debidas medidas de prudencia para que el don otorgado con espíritu paternal no fuera envenenado por la obra de los tristes. ¿Pero qué pasó? Una licencia desenfrenada se apoderó de nuestras inocentes concesiones, y el mismo umbral del salón, donde se habían reunido los ministros públicos y diputados, fue manchado de sangre, y la mano malvada se volvió sacrílegamente contra el que había otorgado el beneficio. Que si en estos tiempos más recientes nos dieron consejos sobre la administración civil, no ignoren, venerables hermanos, que fueron admitidos por nosotros, excepto sin embargo, y rechazaron lo que no concernía a la administración civil, pero su propósito era hacernos consentir en la parte ya consumida de nuestro despojo. Pero no es necesario que hablemos de los consejos bien recibidos, ni de nuestras sinceras promesas de cumplirlos, ya que los propios héroes de la usurpación afirmaron con fuerza que no querían reformas, sino rebelión plena y ruptura total con lo legítimo. Príncipe. Estos fueron los autores y los líderes de este gravísimo atentado, que llenaron todo con su clamor, no el pueblo, para que se pueda decir de ellos lo que dijo el venerable Beda sobre los fariseos y los escribas, pero rebelión total y ruptura total con el príncipe legítimo. Estos fueron los autores y los líderes de este gravísimo atentado, que llenaron todo con su clamor, no el pueblo, para que se pueda decir de ellos lo que dijo el venerable Beda sobre los fariseos y los escribas, pero rebelión total y ruptura total con el príncipe legítimo. Estos fueron los autores y los líderes de este gravísimo atentado, que llenaron todo con su clamor, no el pueblo, para que se pueda decir de ellos lo que dijo el venerable Beda sobre los fariseos y los escribas. Estas cosas afirmaban falsamente no a algunos del pueblo, sino a los fariseos y los escribas, como atestiguan los evangelistas. Pero la batalla que se libra contra el pontificado romano no solo tiende a privar a esta santa sede y al romano pontífice de todos sus principados civiles, sino que también busca debilitar y, si es posible, eliminar totalmente cualquier sana eficacia de la religión católica. Y por tanto también la obra misma de Dios, fruto de la redención, y esa santísima fe que es la herencia más preciosa que nos ha llegado del inefable sacrificio consumido en el Gólgota. Y que este es el caso, podemos ver más que claramente por los hechos ya mencionados, y por lo que vemos todos los días. De hecho, cuántas diócesis en Italia, por impedimentos interpuestos, son orbitadas por sus obispos, con el aplauso de los mecenas de la civilización moderna que dejan a tantos pueblos cristianos sin pastores y que se apoderan de sus bienes para convertirlos incluso en malos usos. ¿Cuántos obispos en el exilio? ¿Cuántos, lo decimos con increíble dolor del alma, cuántos apóstatas que hablando no en nombre de Dios, sino de Satanás, y confiando en la impunidad que les otorga un sistema fatal de gobierno, perturban las conciencias, empujan a los débiles al abuso, confirman a los que han caído miserablemente en todas las doctrinas más inmundas, y tratan de rasgar el manto de Cristo, sin temer proponer fundaciones de iglesias nacionales, como dicen, y otras impiedad parecidas. Ahora, después de haber insultado tanto a la religión, a la que hipócritamente invitan a estar de acuerdo con la civilización actual, no dudan en convencernos también, con igual hipocresía, de reconciliarnos con Italia. Es decir, mientras, casi despojado de todos nuestros principados civiles, apoyamos las gravísimas cargas del pontificado y del principado con la ayuda de las piadosas donaciones de los hijos de la Iglesia Católica, que nos envían diariamente con el mayor amor, si bien los mismos que piden nuestra conciliación nos hacen un signo gratuito de envidia y odio, también quieren que declaremos formalmente la entrega de las provincias de nuestro Estado Pontificio a la libre propiedad de los usurpadores. Con esta petición de lo más audaz y sin precedentes quisieran que esta sede apostólica, que siempre ha sido y será el baluarte de la verdad y la justicia, sancione que lo robado injusta y violentamente pueda ser poseído de forma segura y honesta por el agresor inicuo, y así se establece el falso principio de que la afortunada injusticia del hecho no daña la santidad de la ley. El romano pontífice es el representante de la principal fuerza moral de la sociedad humana. De lo que se deduce que no puede permitir en modo alguno un pillaje tan vándalo sin violar el fundamento de esa disciplina moral de la que se reconoce que es la primera forma y el ejemplo. Por eso, quien ahora, ya sea engañado por el error o ansioso por el miedo, quiera dar consejo consentido a los injustos deseos de los perturbadores de la sociedad civil, es bueno que, sobre todo en estos tiempos, esté persuadido de que nunca serán felices, a menos que los vean removidos,
entre cada principio de autoridad, cada restricción de la religión, cada estado de derecho y justicia. Estos subversores ya han logrado, en gran detrimento de la sociedad civil, con sus discursos y escritos, pervertir las mentes humanas, debilitar el sentido moral y eliminar el horror de la injusticia. Ahora tratan de persuadir a todos de que el derecho invocado por los honestos no es más que un deseo injusto digno de desprecio. Pobre de mí. En realidad la tierra está en lágrimas y se desgasta y se agota, el mundo es consumido, los exaltados de los pueblos de la tierra son consumidos, la tierra está contagiada por sus habitantes, que transgredieron las leyes, cambiaron la ley, disolvieron la alianza eterna. Is 24,4 a 5. Pero en medio de tantas tinieblas, en las que Dios, con su juicio inescrutable, deja sumergir a los pueblos, llevamos toda nuestra esperanza y confianza en el mismo Padre misericordioso y clemente, Dios de todo consuelo, que nos consuela en cada nuestra tribulación. En efecto, aquel que en vosotros, venerables hermanos, pone el espíritu de concordia y unanimidad, y cada día lo pondrá más, para que nosotros, más de cerca y unánimemente de acuerdo, estemos dispuestos con nosotros a someternos a ese destino que por consejo arcano de su providencia, está reservado para cada uno de nosotros, aquel que con el vínculo de la caridad une a los obispos del mundo entre sí y con este centro de verdad católica, que enseña a los fieles la doctrina de las verdades evangélicas. Y enséñales en medio de tanta oscuridad el camino seguro, proclamando a los pueblos, con la virtud de la prudencia, las santas palabras, difunde el espíritu de oración por encima de todos los pueblos católicos e inspira a los no católicos un sentido de justicia, con el que aportan un juicio correcto sobre los acontecimientos modernos. Ahora bien, este consenso de oración es tan admirable en todo el mundo católico y estos testimonios tan unánimes de amor por nosotros, expresados de tantas y tan variadas formas, que no se encuentran tan fácilmente en tiempos pasados, muestran claramente lo bien animados que está en los hombres. En todo caso necesario acudir a esta cátedra del bienaventurado príncipe de los apóstoles, luz del mundo, que, como maestro de la verdad y nunciatura de la salud, enseñó siempre y hasta el fin de los siglos no dejará nunca de enseñar las leyes de la eterna justicia. Santísimas palabras, difunde el espíritu de oración por encima de todos los pueblos católicos e inspira a los no católicos un sentido de justicia, con el que aportan un juicio correcto sobre los acontecimientos modernos. Ahora bien, este consenso de oración es tan admirable en todo el mundo católico y estos testimonios tan unánimes de amor por nosotros, expresados de tantas y tan variadas formas, que no se encuentran tan fácilmente en tiempos pasados, muestran claramente lo bien animados que está en los hombres. En todo caso necesario acudir a esta cátedra del bienaventurado príncipe de los apóstoles, luz del mundo, que, como maestro de la verdad y nunciatura de la salud, enseñó siempre y hasta el fin de los siglos no dejará nunca de enseñar las leyes de la eterna justicia. Santísimas palabras, difunde el espíritu de oración por encima de todos los pueblos católicos e inspira a los no católicos un sentido de justicia, con el que aportan un juicio correcto sobre los acontecimientos modernos. Ahora bien, este consenso de oración es tan admirable en todo el mundo católico y estos testimonios tan unánimes de amor por nosotros, expresados de tantas y tan variadas formas, que no se encuentran tan fácilmente en tiempos pasados, muestran claramente lo bien animados que está en los hombres. En todo caso necesario acudir a esta cátedra del bienaventurado príncipe de los apóstoles, luz del mundo, que, como maestro de la verdad y nunciatura de la salud, enseñó siempre y hasta el fin de los siglos no dejará nunca de enseñar las leyes de la eterna justicia. Y en los no católicos inspira un sentido de justicia, con el que traen un juicio correcto sobre los acontecimientos modernos. Ahora bien, este consenso de oración es tan admirable en todo el mundo católico y estos testimonios tan unánimes de amor por nosotros, expresados de tantas y tan variadas formas, que no se encuentran tan fácilmente en tiempos pasados, muestran claramente lo bien animados que está en los hombres. En todo caso necesario acudir a esta cátedra del bienaventurado príncipe de los apóstoles, luz del mundo, que, como maestro de la verdad y nunciatura de la salud, enseñó siempre y hasta el fin de los siglos no dejará nunca de enseñar las leyes de la eterna justicia. Y en los no católicos inspira un sentido de justicia, con el que traen un juicio correcto sobre los acontecimientos modernos. Ahora bien, este consenso de oración es tan admirable en todo el mundo católico y estos testimonios tan unánimes de amor por nosotros, expresados de tantas y tan variadas formas, que no se encuentran tan fácilmente en tiempos pasados, muestran claramente lo bien animados que está en los hombres. En todo caso necesario acudir a esta cátedra del bienaventurado príncipe de los apóstoles, luz del mundo, que, como maestro de la verdad y nunciatura de la salud, enseñó siempre y hasta el fin de los siglos no dejará nunca de enseñar las leyes de la eterna justicia. También está tan lejos de la verdad que los pueblos de Italia se abstuvieron de testimonios tan luminosos de su amor filial y de su observancia a esta sede apostólica, que de hecho muchos cientos de miles de personas nos dirigieron cartas de amor, no con la intención de pedirnos la reconciliación proclamada por los astutos,
de los que dijimos más arriba, sino más bien para condonarnos altamente de nuestro acoso, nuestros dolores, nuestras aflicciones, y para confirmar su afecto hacia nosotros. Y para detestar en todos los sentidos a los nefastos y sacrílegos. Saqueo de nuestro principado civil y de esta sede apostólica. Por tanto, siendo así las cosas, antes de poner fin a nuestro discurso, declaramos ante Dios y los hombres, de manera clara y solemne, que no hay razón alguna por la que debamos reconciliarnos con nadie. Y como nosotros, aunque indignos, mantenemos en la tierra el lugar de aquel que oró por sus crucificadores y pidió perdón por ellos, sentimos que debemos perdonar a los que nos ofendieron y orar por ellos, para que con la ayuda de la gracia divina están convertidos, y merecen la bendición de aquel que aquí abajo ocupa el lugar del mismo Cristo. Por lo tanto, oramos con gusto por ellos y, tan pronto como se arrepientan, estamos listos para perdonarlos y bendecirlos. Mientras tanto, sin embargo, no podemos permanecer inertes, como si no estuviéramos preocupados por las calamidades humanas, tampoco podemos dejar de conmovernos con vehemencia y entristecernos y estimar como nuestros los muy grandes daños y males infligidos injustamente a quienes sufren persecuciones por la justicia. Por tanto, mientras estamos macerados por el dolor íntimo y dirigimos cálidas oraciones a Dios, no dejemos de cumplir con el gravísimo deber de nuestro supremo apostolado, hablar, enseñar, condenar todo lo que Dios y su Iglesia enseñan y condenan. Para que de esta manera consumamos nuestro curso y el ministerio de la palabra, que recibimos del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Por tanto, si nos piden cosas injustas, no podemos hacerlas, entonces, si se pide perdón, voluntaria y espontáneamente, como dijimos anteriormente, se lo concedemos. Pero para que la palabra de tal perdón pueda ser pronunciada por nosotros de la manera que pertenece a la santidad de nuestra dignidad pontificia, doblemos nuestras rodillas ante Dios, y abrazando el signo triunfal de nuestra redención, suplicamos humildemente a Jesucristo que la llene. Nosotros con su propia caridad, para que perdonemos de una manera bastante similar a como Él perdonó a sus enemigos, antes de entregar su Espíritu Santísimo en las manos de su Padre Eterno. Y a Él le pedimos intensamente que, como después del perdón dado por Él, entre la densa oscuridad que cubría la tierra, se derramara luz en la mente de sus enemigos quienes, arrepentidos del horrible crimen. Cualesquiera que sean los futuros designios investigables de la divina providencia, roguemos a Jesucristo en nombre de su Iglesia, para que Él mismo juzgue la causa de su vicario, que es la causa de su Iglesia, y desee defender esta causa desde los asaltos de sus enemigos y coronarlo y aumentarlo con gloriosa victoria. También le pedimos que devuelva el orden y la tranquilidad a la sociedad perturbada, y otorgue la tan deseada paz, con ese triunfo de la justicia que solo esperamos de Él. Ya que en tanta trepidación de Europa y de toda la tierra, y también de quienes ejercen la ardua tarea de gobernar el destino de los pueblos, solo Dios está con nosotros, y por nosotros puede luchar. Juzganos, oh Dios, y distingue nuestra causa de los impíos, concédeme, Señor, la paz en nuestros días, porque no hay nadie más luchando por nosotros, sino solo tú, Dios nuestro. 18 de marzo de 1861.